3, 2, 1. Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, por eso también estamos en otro horario. Y es especial porque, bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que éramos estudiantes. No estábamos en la misma generación, pero estamos en la misma división. Yo estaba en diseño de la comunicación gráfica y tú estabas en arquitectura. Así Pues ahora está el doctor Javier Soria López. Él es profesor investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y en esta ocasión, bueno, nos acompaña y abre en su agenda porque han de saber que él es el rector de la Unidad Xochimilco y bueno, tiene una agenda apretada, pero sí considerábamos muy importante que nos pudieras platicar sobre tu ámbito de investigación que es muy importante, trascendente y sobre todo ahora con el cuidado del medio ambiente. Bienvenido, Javier. Gracias. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Por aceptar esta invitación. No, gracias por invitarme. Yo encantado de la vida y platicar un poco de lo que hacemos justamente en el área de conservación y reutilización
del patrimonio edificado. Exacto, que ese es el tema que vamos a tratar. Y bueno, quiero decirles cuál es la trayectoria del doctor Soria. Él es arquitecto, como les dije, por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y tiene una maestría en restauración arquitectónica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también ganó el premio Francisco de la Maza por la mejor tesis de maestría. Una mención de honor. Pero bueno, no cualquiera la tiene. Y también hiciste un doctorado en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña, obteniendo el premio a la mejor tesis de doctorado, otorgado por la... por una asociación de investigación europea. de la Comunidad Europea, ¿no? Pues también no es cualquier cosa. Y bueno, desde 1996 es profesor investigador de la UAM Xochimilco, pertenece al Departamento de Tecnología y Producción y ha estado impartiendo docencia en la licenciatura en Arquitectura y desde el 2005 en los posgrados de Ciencias y Artes para el Diseño. También fue coordinador de la maestría en reutilización del patrimonio edificado, donde ahí también coincidimos con cuestiones de Xochimilco. Y fue jefe del Departamento de Tecnología y Producción y director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Y bueno, en el año 2006 y al 2016 tuvo el nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y en septiembre del 2018 obtuvo el premio a las áreas de investigación en el área interdepartamental de conservación y reutilización del patrimonio edificado. También colaboraste en la dirección de obras de la UAM. Así es. De Rectoría General hace poco tiempo. Más de 4 años y ¿En medio. qué época fue eso? Fue de 1995 a 1999, casi 2000. Ajá. O sea, llevando todas las obras de la UAM. Sí, me tocó terminar el edificio de Rectoría General. Ay, qué bonito. Me tocó hacer el edificio de diseño de la comunicación gráfica aquí. El conocido como Chupacabras. Así es, desde el pilotaje que se hizo. Pronto vamos a tener una charla con José Ángel Campos, que es del equipo que diseñó el edificio de diseño gráfico. Y bueno, actualmente es rector de la Unidad Xochimilco en esta bellísima universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la reutilización del patrimonio edificado? Bueno, debo decir que esta idea de la reutilización es algo que está muy ligado a la UAM Xochimilco y particularmente al programa de arquitectura. Quienes fundaron y que hicieron el primer programa de arquitectura y todo eso, generaron, esta preocupación por lo que ellos denominaron en su momento, y me parece que sigue siendo vigente, se llamaba la reutilización de espacios arquitectónicos preexistentes. Y que fue una visión, estamos hablando del 76, 77, 78, cuando se forja esto, pues gente, pues seguramente como Rodolfo Santamaría, como Tania Larrauri, creo que ya estaba por acá probablemente, bueno, Jorge Andrade y algunos otros profesores. Pero entonces esta idea de qué pasa con la preexistencia, ellos vieron una dimensión mucho más amplia de la preexistencia arquitectónica. Sin embargo, nosotros en nuestra área de investigación tenemos, digamos, un pequeño apellido que se llama patrimonio edificado. Cuando tú hablas de patrimonio, estás hablando de algo que se le ha asignado un valor, ¿no? ¿Valor histórico, cultural? Bueno, los valores pueden ser muy amplios, y esa es una pregunta muy interesante. Pero justamente cuando hablas de patrimonio, el patrimonio es como esto que se hereda, ¿no? Digamos, es un legado y es porque tiene un valor. Y por supuesto los valores pueden ser históricos, estéticos, arquitectónicos, económicos, cuando se habla de patrimonio también el patrimonio económico, y ambientales, sobre todo en años más recientes, los últimos 15 años. El valor ambiental de la arquitectura ya construida ha retomado una importancia enorme, que después, si me acuerdo de ese comentario, se los haré en relación a lo que se dijo justamente del patrimonio edificado que existe en el mundo entero, ¿no? Y entonces, dentro de los espacios arquitectónicos,
¿Qué es lo que tenemos que reutilizar o rescatar? ¿Qué diferencia hay entre rescatar, reutilizar, remodelar? Es una pregunta interesante. Mira, reutilizar yo digo que es como la mamá de los pollitos. ¿Por qué? Porque el volver a usar un espacio es una práctica histórica. Es decir, inclusive desde los primeros asentamientos humanos, siempre se usó y se volvió a usar un espacio. ¿Qué es esa idea de por qué volver a usar? Porque la dinámica social va cambiando. Entonces, no es lo mismo usar un espacio con las condiciones sociales, económicas, ideológicas del siglo XVI que utilizarlo hoy en día. Poner un ejemplo cualquiera. Conventos del siglo XVI que se usaron justamente pues, cuando tratan de catequizar a todo el territorio. Se ponen estos grandes monumentos robustos, fuertes, con esta idea de una arquitectura militar, porque además... Sí, portentosa. Portentosa porque tenía también una... Intimidante. Esa era parte de la idea, ¿no? Y entonces, pero hoy en día, y bueno, tenían su configuración, claustro, el templo, la capilla abierta. Hoy en día No todo tiene eso ya sentido. no se usa. Seguimos teniendo, claro, fe, hay creyentes, pero ya los conventos ya no se usan. ¿Cómo podemos volver a usar, extender la vida de ese edificio con un uso contemporáneo? Y bueno, por ejemplo, estos grandes monumentos normalmente se usan para espacios culturales, todo eso, pero también, por ejemplo, se han hecho hoteles, Centros se han comerciales. hecho centros comerciales. Es interesante porque esto de las iglesias, los templos, por ejemplo, en Europa y particularmente en Inglaterra, sobre todo los últimos 15, 20 años, como la fe digamos, se ha diluido. Hay cada vez menos, no diría que creyentes, pero sí menos practicantes, porque la gente sigue manteniendo una fe. Sí. Pero todos estos templos se están vendiendo inclusive para usarse también como casas, residencias, porque por otro lado son patrimonios que arquitectónicamente están muy bien construidos. Pero cuesta mucho conservarlos, ¿no? Me imagino. Pero lo que no se usa se echa no a perder, se conserva. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso es tan importante darle un uso al patrimonio. Entonces, no sirve restaurarlo, conservarlo, meterle miles de pesos y después hay que se quede como una pieza de museo. Sí, no. Los edificios se mantienen vivos con el uso. O algún ejemplo que me gusta. Seguramente todos han ido al centro histórico. Sí. Cuando uno va al centro histórico, además, uno además puede ver las diferentes etapas. Tú identificas un edificio del siglo XVIII y cómo en el siglo XIX le agregan un tercer nivel. Todo el centro histórico era pues de uno o dos niveles. Sí. Y entonces tú vas y ves claramente cuáles son las diferentes etapas. Y gracias a eso, por ejemplo, muchos edificios, por ejemplo, que ahora usó el Banco de México como el Museo de la Moneda Numismática, si ven las fotos, se usó como vecindad durante casi 150 años. De no haberse utilizado como vecindad, probablemente se hubiera destruido. También el Cuevas, ¿no? También. Todos esos estaban... Ahora, por supuesto que muchos de estos usos implicaron transformaciones. Y a veces transformaciones un poco invasivas, un poco destructivas. Por eso, hoy en día, la reutilización, que es una práctica profesional del arquitecto, justamente lo que se trata es hacer una reutilización que conserve y a la vez actualice. A mí me gusta retomar una frase que en algún artículo lo pusimos, que dice, cómo la reutilización, su propósito es generar un nuevo lugar en el lugar de siempre. El reto es cómo conservas los valores del lugar, la memoria del lugar y a la vez le incorporas un uso contemporáneo. La nueva... Porque no se trata de falsear. No. O sea, hay una discusión muy fuerte con la restauración. Se habla de restaurar. Tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre restaurar, remodelar y todo? Restaurar tiene un propósito de a veces mantener y recuperar ciertos valores históricos, arquitectónicos. Por supuesto, la propia restauración ha evolucionado. Antes se encontraban una piedra y restauraban la pirámide. Sí.
bueno, a ver, la mitad de la pirámide era falsa, ¿no? Sí. Y los principios han ido cambiando y ahora Es lo que- se sí. habla de la mínima intervención, Ajá. sobre todo en espacios arqueológicos. Y de ahí pues hay la rehabilitación, diferentes, y la remodelación. Cuando tú recuperas un lugar, lo reutilizas, pero a lo mejor le cambias la imagen y es difícil identificar, pero Sí. aprovechas la estructura y todo eso. Y bueno, Ujú. un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero los locales comerciales. Ajá. Te venden un local comercial, tienen la estructura y eso se van remodelando, Sí, le van cambiando la donde- identidad. pero vuelven a utilizar el mismo espacio Ajá. comercial. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ese es el extremo. Probablemente la remodelación sea lo que sea menos atractivo, Ujú. porque nosotros nos inclinamos más por los valores históricos, arquitectónicos Ajá. y ambientales también. Y ahorita termino con esa idea. Yo estudié una maestría en restauración. Y bueno, ahí en la restauración, el elemento de la integración de nuevos componentes es muy importantes. Pero también mi doctorado fue bueno, mi tesis doctoral se llama Arquitectura y Naturaleza. ¿Por qué me interesó eso? Porque también la naturaleza es un patrimonio natural. Y a mí la idea de el patrimonio cultural y el patrimonio natural, que ahora Sí. se han vuelto a juntar, porque en el 72... Estaban separados. Sí. Antes se hacían más, se hacían como una sola cosa. Luego en el 72 se paran un poco y se van por un lado toda la naturaleza, los ecologistas, y por otro lado los patrimonios y estos patrimonios de la humanidad y eso. Y ahora nos hemos dado cuenta que en realidad son una misma Sí, cosa. están integrados. Entonces, yo por eso me interesó estudiar Ujú. patrimonio cultural, patrimonio natural, pero lo entiendo como patrimonio finalmente, ¿no? Y tenemos que conservar la naturaleza. Y una manera también de respetar la naturaleza es incrementar el ciclo vital de los edificios, ¿no? Porque ya hay un gasto energético hecho en sacar piedras, en convertir piedras en cemento, en energía, etcétera, etcétera. Entonces también el reutilizar y extender una vida de 50, 100 a 200 años, ahorras y no contaminas. Fíjate, nunca he estado involucrada en esto de la arquitectura y el patrimonio, pero sí recuerdo cuando estaba en San Carlos que había como, estoy hablando principios de los 90s, que hablaban mucho de la restauración, pero que no se tocara nada, que es por el espíritu histórico, y había como un romanticismo, ¿no? Pero fue cambiando y lo que he visto es ahora, está eso que es valioso, pero pongámosle cosas atractivas para que se siga viendo ese edificio, se le dé ese valor cultural, pero que lo podamos usar en otra cosa, no, como decía, si es un convento, ¿por qué tiene que seguir siendo un convento? ¿No? Bueno, y el problema es que ya no hay órdenes como había antes, no había financiamiento. Mantener las haciendas, por ejemplo. Exacto. Bueno, claro, tenían todo un proceso de producción explotador, esclavizante. Exacto. Gracias a eso hicieron estas grandes haciendas. Sí. ¿Quién mantiene hoy en día una hacienda de estas características? No. O sea, obedecen a un momento histórico muy puntual. Y entonces, ahora, por ejemplo, el turismo es una fuerza económica, productiva. Entonces, eso también es cierto que eso se ha criticado mucho, que de repente los espacios se vuelven a veces muy elitistas. Y eso es cierto. O sea, ¿cómo vamos a entrar al convento de San Francisco y es un hotel de 5 estrellas? Parte tienen razón, ¿no? Pero por otro lado, tenemos tanto patrimonio en México que si no lo utilizamos y en cosas productivas, no va a haber manera de mantenerlo y también corremos el riesgo de perderlo. Sí. Entonces, ese es el reto, ¿no? Ajá. Se me ha olvidado decir que aquí hay unas personas viéndonos, que si quieren que les salude, por favor díganos quiénes son. Pero les quiero decir, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, yo aquí estoy revisando el chat. Gracias, Gloria Guadalupe Reyes, que nos estás viendo. Puedo ver tu nombre, pero los demás no. Entonces, manifiéstense, me dará mucho gusto saludarlos. Bueno, y entonces, cuando hablas del cuidado del medio ambiente, ¿qué tiene que ver el que yo cuide un edificio y lo reutilice con el medio ambiente? Bueno, como te comentaba hace rato, tenemos que empezar a utilizar y reutilizar más lo ya existente. La sociedad en general, sobre todo el siglo XX, la sociedad capitalista se volvió terrible, tremendamente
depredadora del medio ambiente. Y bueno, y con el consumismo agarrar, Sí. desechar, volver a producir, pero resulta que el planeta tiene límites, ¿no? Y si no cuidamos eso, pues está de por medio de nuestra propia supervivencia. De hecho, en el fondo es una visión muy antropocéntrica de ser Totalmente. ecologista, porque si no, los que Sí. corremos el riesgo de desaparecer somos nosotros en el largo plazo. Pero bueno, ¿por qué es tan importante? Porque el medio construido pues agota una cantidad de recursos, no solo en su construcción, también en su operación. Entonces es responsable del casi 50% de todas las, de toda la energía necesaria para hacer mover, digamos, el mundo en términos generales. Entonces, si podemos extender la vida, no tenemos que, digamos, fabricar más bloques de cemento, losas de concreto, acero, etcétera, etcétera. Por eso también los materiales alternativos se están tratando de recuperar. Y eso es parte también del patrimonio edificado, la tradición constructiva. Exacto. La tierra, Lo que está en el tu adobe, el región, ¿no? bajareque, lo que está en tu región. Es decir, imagínate, antes era pues muy prestigioso. Traigamos mármol de Mármol de Carrara Carrara. para las columnas de Bellas Artes. Está todo Sí, dado. en Pero ¿sabes lo barco. que cuesta Sí. ambientalmente? Traer piedras de 8,000 kilómetros de Sí. distancia, no sé cuántos estén. Ujú, ujú. Entonces, por eso es tan importante utilizar también los materiales locales Ajá. y tratar de extender la vida. Yo comentaba hace rato un dato muy interesante. Decían en un estudio los europeos, de los años 70, 80 para acá, se construyó en Europa, digamos, casi todo, en general, la construcción se duplicó, más que duplicó. ¿Por qué? Porque tenemos más tecnología, porque las ciudades han crecido. Y la pregunta era, si en los últimos 40 años hemos construido tanto patrimonio que lo vamos a destruir y lo vamos a desechar, Sí, qué por bárbaro. supuesto que no. Imagínate el gasto energético pues no sé si han visto las minas Ay, no, de bueno. arena, de grava, de todo esto, los pobres cerros de Tezontle que nos los acabamos. Bueno, eso no quiere decir que tengamos que dejar de construir porque la sociedad va creciendo, pero si podemos aprovechar Sí. y limitar y extender la vida, creo que le haremos un gran favor al medio ambiente. Sí. Hemos, ¿cómo se dice? Transformado la geografía. Yo sobre todo estos cerros que Sí, están acabados por el Tezontle, no sé si los han visto. Ujú. Es una señal muy interesante de Sí. cómo somos capaces de transformar. Y eso implica a veces cambiar un microclima, una protección contra los vientos. Parece que no importa, ustedes saquen, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo en el tercer piso de este edificio que veía el Ajusco y se veían poquitos foquitos en los 80s, porque no había edificios para nosotros, ¿no? Hacia Hueso. Pero este edificio siempre ha estado y el D también. Y se veía el tercer piso hacia el Ajusco y se veían los cerros perfectos. Y nos ha tocado ver cómo poco a poco la mancha ha ido creciendo, es una necesidad, pero sin una reflexión acerca de todo lo que estamos acabando el medio ambiente. Y luego nos quejamos porque no hay agua, porque ya no hay árboles que filtran el agua al subsuelo y entonces Xochimilco se echa a perder, ¿no? Esta parte que decías del capitalismo que nos dijo, toma esto, tíralo y agarra otra cosa, toma esto, tíralo. Fue toda una condición a la que nos metieron que ahora hay que revertirla y cuesta mucho trabajo. Cuesta muchísimo trabajo y yo creo que ese es el reto en general de la humanidad, cómo podemos reequilibrar esto. Hay diferentes posturas, esto ya es una discusión más o menos antigua de esta visión como mucho más social, culturalista de la sustentabilidad o de la sostenibilidad contra esta visión más tecnocientífica que siempre dicen la ciencia y la tecnología y la innovación va a resolver siempre los problemas. Y que bueno, está muy asociado a lo del capitalismo. La realidad es que si bien es cierto que la tecnología ha mejorado, arreglamos una cosa y descomponemos 10 que no. Sí. A mí el ejemplo que me gusta poner mucho es el de los gases que usaron para la refrigeración. A principios del siglo XX, hacia los 30, 40 se empieza a ver
y resulta que son gases que afectaron la En capa la de capa ozono. de ozono, el famoso Entonces hoyito estaba muy ese. bien porque mejorábamos la calidad de Ujú. conservación de los alimentos en los hogares Sí, y y hacíamos vendían. todo rápido, Pero ¿no? resulta que Sí. ese avance tecnológico que Ujú. tenía sus beneficios tuvo sus consecuencias en otro lado, porque es tan complejo, Sí, no vemos este, como más allá, sino más se allá. resuelven Y eso, cosas por otro lado, inmediatas. también entiendo que Ujú. ante un planeta de 8.000 millones de personas, o sea, ¿cómo produces alimentos? Simplemente Ujú. producir carne. Ya nos han dicho que la contaminación que hacen las Las heces reses de es sí, impresionante, sí. ¿no? Y sin embargo, ¿cómo le das de comer a 8.000 millones? Entonces, por eso es tan importante que tratemos de Ujú. aprovechar al máximo los recursos, reutilizar. Lo que Y en el caso de la tenemos. arquitectura, además tienen, pues, son elementos de memoria. Imagínate si no, Ujú. si Están todo lo llenos de transforma y no historia. tuviéramos nuestro zócalo o nuestra Ujú. alameda o Sí, sí. son lugares que nos dan Ujú. identidad, Ujú. y eso no quiere decir que se tengan que quedar estáticos. No. Yo sí creo, y yo creo mucho en la integración arquitectónica. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre la integración dentro de la restauración, porque yo siempre he creído que tenemos que dinamizar nuestro patrimonio. Ujú. Así como en diferentes épocas, pues en el siglo III hicieron iglesias de ciertas características y luego en el siglo XVI le agregaron otra etapa Ujú. y tú distingues las dos y las dos se Ujú. enriquecieron. Hoy en día se supone que tendríamos que tener con la tecnología a Sí. disposición la capacidad de enriquecer nuestro patrimonio, conservar Ujú. el patrimonio que consideramos más valioso y además aportar una identidad, porque no se trata de hacer arquitectura del siglo XVI o del XIX, No. se trata de hacer, y eso, la reutilización, es un diseño Ujú. arquitectónico para el siglo, para el presente y Para para el el presente. futuro, Sí. en ese sentido, ¿no? Javier, te quiero comentar que Dime. aparte de Gloria, anda aquí Marlene Orea. Y José Garduño dice, saludos, doctor, fui su alumno en 2008. Hoy tengo esos retos hermosos de reutilizar edificios históricos en el centro de la ciudad para vivienda social. Agradecido con la enseñanza que me dejó. ¡Ay, qué Ah, pues bonito! muchas Un gracias. saludo, gracias, José. Susana Zeta también nos está viendo. Ah, muy bien, Aparte que es mi Susana. hermana, es alumna del doctorado aquí en CIAT Sí. en este momento. Marlene Orea dice, si un edificio del siglo XX está en desuso por 40 años y se quiere reutilizar, ¿se podría ya considerar como patrimonio edificado? Porque la arquitectura del siglo XX es la menos valorada y en tema de sustentabilidad podría aportar bastante. ¿Qué Totalmente bien? de acuerdo. De hecho, se ha hablado sobre todo de 25 años para acá justamente del patrimonio arquitectónico del siglo Ujú, XX. ujú, Es decir, lo que se hizo hace 20, 30, 40, yo comentaba hace rato, inclusive patrimonio edificado es lo que se construyó hace 10 años, porque ya es ya un tiene una patrimonio, ya historia. tiene un valor al menos económico, Ajá. un valor ambiental, porque ya se hizo un gasto energético. A Ujú. lo mejor no tiene un valor histórico, porque la historia pues, necesita recorrer el tiempo y todo Pero eso. quizá para un grupo sí tiene una historia, ¿no? Quien Claro, pasó para por la ese casa de espacio, uno, claro. o sea, yo me hice mi casa de 10 años, es Sí. mi patrimonio. Ujú. Entonces, por supuesto, el siglo XX, yo diría que en general todo es patrimonio. Por supuesto que hay edificios que a veces no tienen pues ni las características Ujú. ni las cualidades, digamos, como para ser conservados Ujú. en un momento dado. Pero aún las casas más modestas merecen ser, al menos pasar por un proceso de De valoración. valoración. Por Ujú. ejemplo, ahora que me ha tocado hacer los catálogos, por ejemplo, de la Roma, también participé en uno de Lanzures. De repente hay unas casas muy pequeñitas, muy modestas, pero muy lindas y que Ujú. además contribuyen a mantener un ambiente. Sí. Los grandes edificios, los edificios significativos lo son porque hay un contexto. Cuando tú acabas con el contexto Ujú. del lugar, pues entonces el entorno pierde valor y los edificios que se supone que tenían una jerarquía pierden esa jerarquía Ajá. porque a lo mejor al lado le pones un edificio alto de 15 pisos y Ujú. cuando el entorno y su Era configuración otro. estaba
Por ejemplo, un ejemplo muy bueno son los templos, ¿no? Que en ciertos contextos han perdido, digamos, su jerarquía, su identidad como íconos de la ciudad y todo esto, pues porque las mismas ciudades se han transformado. Hubo una época, yo creo que menos, no sé, el siglo XX es como muy contradictorio. Por un lado, generó unos edificios hermosos. A mí, por ejemplo, los arquitectos de los 50s, 40, 50 me encanta el funcionalismo. Entonces, y eso implicó... ¿Dónde encontramos en la ciudad? Para los la que nos están Narvarte, viendo. por ejemplo, ¿no? Hay Grandes ejemplos calles, muy, ¿no? muy Calles buenos de anchas. estos grandes edificios. Inclusive antes también muchos de estos edificios, aún en la Roma, y encontramos estos edificios funcionalistas con la terraza, la azotea, o esta cuestión como muy, ¿cómo se llama? Son amplios, Esta estética marina de los barcos y todo esto. Esa arquitectura de los años, inclusive el Art Deco también, en fin, cuando uno ve arquitectura del siglo XVIII, el barroco, y después ves cosas eclécticas, si ves los neorrománicos o neogóticos que se hicieron en el siglo XIX, pero el Art Deco o el Art Nouveau, que tenemos muy poco en México, por cierto, lo poco que había, no lo hemos sido. Hay 2 o 3 ejemplos todavía muy buenos. Hay mucho todavía Art Deco, ¿no? Y todavía mucho funcionalista. Claro, el problema también de los edificios de esas épocas, que hay que decirlo, es que fueron construidos bajo ciertos códigos y otra cosa estructurales, me refiero. Y eso es otra cosa, son otro de los retos de la reutilización, que también, siendo edificios del siglo XXI, proyectos contemporáneos, tienen que cumplir con ciertas reglas. Y la seguridad estructural es fundamental. Entonces, muchas veces esos edificios requieren una reestructuración. Nuestra unidad Xochimilco, pues tiene su propio patrimonio. El edificio A, los primeros edificios. El otro día fui a inaugurar un evento de exalumnos de agronomía. Y me vinieron, a acompañar, como siempre hacen. Y alumnos que ya no están, pero son de la primera generación. Y me reclamaron, ¿cómo tiraron todos los gallineros? Sí. Si era nuestra identidad. Y es cierto, hemos sido... Digo, es que siempre estaba planeado que fueran provisionales. Sí, pero allí estuvimos y dije, bueno, queda un último gallinero, como ustedes saben, que lo hemos reutilizado ahora con como las un mesitas. portal para tener un lugar para que los alumnos puedan comer, y se está utilizando mucho. Sí, Vean, muchísimo. Esa es una reutilización de una estructura que a lo mejor dicen, no tiene ningún valor. No, claro bueno, que sí. todo tiene un valor, ¿no? Entonces, lo que hemos quedado es que en el plan rector que estamos haciendo, a lo mejor vamos a dejar esa estructura, a lo mejor le llamamos allí jardín o plaza de la fundación. Ya le o alguna pondrá cosa nombre. así. Me pareció interesante y una petición. Y esa es otra cosa que es interesante. Sería imposible conservar todo. Imagínense que si conserváramos hasta las cavernas, sería imposible. no. Entonces la sociedad tiene que decidir qué conservar y qué en un momento dado tiene que... pero lo que sí podemos hacer siempre es registrar. Sí. Y además los mecanismos que tenemos hoy en día del video, la fotografía, inclusive la realidad virtual nos permite documentar. Por supuesto se trata de conservar lo más posible, pero es cierto que en un momento dado tienes que tomar una decisión de qué se queda y qué se va. Sí. Pero siempre podemos mantener la memoria a través de los mecanismos de respaldo que tenemos hoy en día. Ahorita que cuentas eso, cuando regresamos de la pandemia, vinieron un grupo de egresados de la primera generación de medicina. Y ahí es cuando empezó mi idea de hacer recorridos, porque dijeron, ¿quién nos hace un recorrido de lo que es ahora la UAM? Porque eran como 7. Dicen, nunca hemos vuelto a la UAM Xochimilco. Entonces dije, pues ¿cuándo lo quieren? Mañana. Bueno, yo se los hago, ¿no? Entonces lo hice y lo que me pidieron más fue la foto en el gallinero, que ahora son las mesitas. Es que este fue nuestro primer salón. Bueno, se tomaron fotos. Vamos a conservar ese gallinero. Sí, pero lo que estaba muy chistoso es que decían, pareciera lo menos atractivo, pero para nosotros emocionalmente es nuestro primer salón, ¿no? Y eso es lo padre del patrimonio edificado. Exacto. La arquitectura, la ciudad, las calles, los jardines,
pero también la naturaleza, el pico del águila, no sé, Sí, como seres humanos asignamos valor, le damos significado. De hecho, la naturaleza tiene voz gracias a nosotros y qué bueno que le damos voz y que la claro. defendemos. Pero la naturaleza es inmutable. Si nosotros acabamos con la naturaleza y decidimos hacer una guerra nuclear y radioactiva, Sí. la naturaleza no le va a preocupar, va a crear seres que vivan y respiren Exacto. radio. Entonces, ¿no? En alguna época, leí un artículo, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero decía que en los principios de la vida en este mundo, el oxígeno era un gas tóxico para las criaturas. Y después se crearon seres que ¿Qué? vivimos del oxígeno. Entonces, la naturaleza, entonces, nosotros le damos voz a la naturaleza, nosotros la apreciamos y por lo mismo tenemos que apreciarla y defenderla. Pero si la naturaleza, si queremos destruirla, dice, no sé, pero yo voy a crear algo más bonito si ustedes son capaces de destruir esto que yo ya hice. Fíjate que hay un documental de David Attenborough que se llama En la vida, algo así, y él narra sus 90 años de vida, cómo empezó a ser documentalista con ciudades, con espacios, con animales que ya ni existen, y entonces hace una revisión de todos los programas que hizo y empieza el programa en Chernobyl, cómo vino esa explosión nuclear y cómo mató a todo mundo y tuvieron que irse, ¿no? Dice, sin embargo, ya que nos narra toda su vida, al final te muestra que los animales y las plantas volvieron a surgir en ese espacio, claro. aunque los humanos ya no están, pero tuvieron la manera, aunque estuviera todo radioactivo, volvió a crear seres naturales, animales y de flora y demás, que ahora habitan ese lugar, pero ya no están los humanos. Sí. Digo, no quiero que que acabemos, pero estoy poniendo pero como el es ejemplo de lo cierto. que comentaste, es La verdad. naturaleza es inmutable. Sí. Entonces, Y por eso nosotros digo, somos muy vulnerables y no lo queremos aceptar. y entonces tenemos que ser más cuidadosos Más con nuestro entorno. sí. Y porque le asignamos valor. Y pues nos recuerda cosas, nuestra infancia, nuestras vivencias, Sí. nuestra historia, y los edificios y la ciudad, pues es lugar de vida. Exacto. Es lo que por eso me gusta ser arquitecto, porque Sí. es el lugar donde vivimos. Que habitamos. Y tenemos la oportunidad de crear espacios donde las personas viven, conviven, ¿no? Sí, crean su propia historia y la de los demás. Dice, te manda saludos. Iván Paniagua dice que sí, que está hermosa la UAM. Susana también dice que la UAM Xochimilco es una unidad preciosa y lo mejor es que cada espacio se encuentra limpio, ¿eh? Ahorita que ella entró de estudianta, me dice que está muy sorprendida que esté tan limpia la unidad. Sí. Cosa que es muy bonita que lo sepamos. Lo vemos, pero no, o sea, no sabemos en un espacio agradable. Sí, sin pero duda. a veces no hacemos esta palomita de decir, oye, sí está bien limpia. Cuando ves otros espacios, otros lugares, no hay tanto cuidado. Y eso hay que agradecérselo, a todo por supuesto, el equipo de la universidad. a la comunidad, particularmente a quienes hacen la limpieza, y también a la comunidad que ayudemos a mantenerla. Por ejemplo, a mí me encanta cómo la gente de jardinería tiene nuestros jardines. Muy bueno. Preciosos. Además, yo creo su trabajo. Otra cuestión, cosa de identidad, de su espacio, pero tener su espacio que compartimos todos. Yo recuerdo cuando yo era estudiante todavía no teníamos el gimnasio y todo eso que teníamos. Y usábamos los espacios para jugar fútbol y los jardineros nos daban una regañada, porque claro, maltratábamos el pasto, ¿no? Sí, lo bueno es que ahora ya tenemos unas instalaciones deportivas padrísimas, mucho más estructuradas y todo esto. Y me encanta además cómo la comunidad utiliza los jardines, ¿no? Sí, se los apropian. Es bien bonito. Y le ponen nombre, ¿no? Además, eso es lo que digo en estos recorridos. El día de picnic, campo, el día de campo, el Edén. El Edén. Que ha tenido también varios nombres. El Zapata. El Zapata. Oye, tenías unas fotos, ya se nos estaban olvidando. Sí. Cuéntanos. Bueno, rápidamente, por ejemplo, para ir puntualizando, por ejemplo, puse un par de ejemplos. Estas son fotos anteriores de la expenitenciaría de San Luis Potosí. Si quieren pasan a la siguiente, es uno de los patios. Esas son de las Crujías. Es un edificio que se hizo a principios del siglo con 1905. La hace Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, bueno, genera una serie, hizo lo del ferrocarril, hizo todo el sistema penitenciario, Lecumberri,
Este es un Lecumberri pequeño, para quienes no conocen a San Luis Potosí, bueno, es justamente un partido de un punto central y crujías en estrella, para que desde el punto central se pudieran efectivamente vigilar estas. Estaba programado de ser una prisión con 8 crujías, si mal no recuerdo, de 2 pisos. No todas se terminaron, 4 quedaron en un piso, las otras 4 sí se alcanzó a construir un piso. Y bueno, se hizo o sea, ya no obedece, esa es la torre central de donde se vigilaba, ¿no? No es el panóptico, digamos, el más efectivo, que en realidad era un edificio circular y las celdas estaban en el edificio circular. Hay una prisión de esas en Cuba. Y esas son las crujías, entonces si alguien se mete a su celda no lo veías. En cambio, en el panóptico, digamos, más efectivo, el edificio de las celdas era circular y podías ver cada una de las celdas desde el centro, imagínate. Aquí ves las crujías. Bueno, el chiste es que decidieron hacer este proyecto, que fue el Centro Cultural de las Artes. ¿Cómo haces un edificio de artes, de cultura, que es un espacio abierto, transparente y todo, en un edificio de encierro? Bueno, el Museo Felgueres también es parte de una cárcel. Sí, claro. Sí. Entonces, fue un reto muy bonito, fue un proyecto interesante. A mí me gusta mucho el resultado porque creo que se conservó muy bien la característica, el partido. Inclusive, si alcanzan a ver, pasa la siguiente, este es como quedó. Estos son de las crujías que solo tienen un piso y se agrega un edificio, el segundo piso. Entonces se mantiene digamos, el partido, se mantiene, se conserva, se le da una volumetría, ahí se ve mucho mejor cómo se agrega y no se falsifica. Y entonces es un edificio muy interesante. Sí fue invasivo, sobre todo. Hubo lugares donde había muchas celditas y que eran incompatibles con el salón de baile. Sí, entonces, pero creo que el proyecto es acertado en términos de que conserva el partido, conserva buena parte del edificio y sin embargo mete funciones nuevas, es muy selectivo y hacen un trabajo, yo creo, bastante sensible. También está allí un museo de Leonora Carrington en lo que era la cárcel de mujeres. Porque había una cárcel de mujeres y la cárcel de hombres. Si tienen oportunidad, vayan a visitar el Centro Cultural de las Artes. Es otro San edificio. Luis Potosí. No, este es un edificio en la frontera, en Ciudad Mier. No, pero este otro que estábamos hablando es en San Luis Potosí. Esto es Centro Estatal de las Artes. Vale la pena ir a visitarlo. Se lo recomiendo mucho como proyecto. Y hay un artículo creo que en Síntesis, que yo escribí de una crítica. Voy a buscarlo y comparto la liga en el espacio. Ese es un proyectito que hicimos, es un edificio que se conoce en Ciudad Mier como está en la frontera con Estados Unidos. Este era un edificio que muy sencillo, un par de crujías, un patio, ahí se ve el tejabán que estaba, y bueno, estaba abandonada, se llamaba de los frijoles pintos. En otra ocasión les cuento lo de los frijoles pintos. Pero un edificio muy modesto, pero un patrimonio importante. Ahí se da la guerra de los tejanos contra los tejanos que invaden México y se tiene una lucha. Enfrente está la casa de los tejanos y este es de los frijoles pintos. Bueno, así lo encontramos y ya tenía abandonado más de 40, 50 años. Se utilizó como vivienda, aquí se alcanza a ver un poco la configuración. Y bueno, se hizo también esta idea de mantener también ciertas características, pero a partir de incorporar elementos claramente nuevos. Podemos pasar a la siguiente, ¿no? Es el mismo edificio, es recuperar el mismo espacio de pórtico, pero bueno, ya moderno, contemporáneo, pero vean cómo ahí se ven las gárgolas, pero se recuperó la idea del partido original, se puso ahí un pequeño forito al aire libre, la que sigue, pero bueno, ahí se alcanza a ver. También tratamos de cuidar que aquí es caliente. Se ve súper árido. Porque se hizo un museo y pues requería también ciertas condiciones para que la obra se mantenga adecuada. Pero bueno, esas son las posibilidades, desde edificios muy modestos como esto, hasta edificios como puede ser una penitenciaría del siglo XIX, monumental. Bueno, ese es cómo a veces hablamos de los proyectos, cómo los presentamos, el estado actual, el famoso, cómo nos encontramos. Y a partir de allí cómo se hace la propuesta arquitectónica de reutilización, ¿no? Y a nosotros nos gusta hablar de reutilización porque se haga una restauración,
o sea una remodelación, siempre Es hay la- que darle un uso, porque Ok. aún una estructura arqueológica, la que ustedes gusten, Teotihuacán o Templo Mayor, ¿qué han hecho con Templo Mayor? Pues han puesto estos Sí, pasillos. pasillos. Eso Ajá. es una reutilización, Sí, claro. ¿no? Ahora ya no es un centro ceremonial, es ahora un Ajá. museo. ¿Cómo lo utilizas adecuadamente para que se conserve, para que la gente lo vea? O el mismo Teotihuacán requiere Sí. ciertas cosas. O, como decía, este edificio, que es un edificio muy modesto, apenas una L, y que se incorporan, pero que se mantiene su propia tipología, porque la idea no era tampoco ir en contra de la naturaleza y las características del mismo, ¿no? Sí. Bueno, eso es un Recuerdo poquito. esto de Felgueres, porque me gustó muchísimo allí en Zacatecas, que era una cárcel, pero mantuvieron unas crujías Claro. y dejaron que los 3 pisos que había de crujías las quitaron, pero son los 3 pisos de obra de Felgueres, que es obra de gran formato. Ah, mira. Ay, ¿no lo conoces? Está No. precioso. Hay que ir a Zacatecas. Hay que ir a Zacatecas. Y justo fuimos a un congreso sobre, estaban buscando que la ciudad ya estaba declarada patrimonio histórico, pero querían que el ICOMOS promoviera que se convirtiera en el paisaje como patrimonio, porque estaban queriendo construir edificios. Por lo tanto, se iba a romper la Claro. vista del centro a las montañas y al paisaje, y parece que sí ya se declaró patrimonio. Eso fue antes de la Sí, y pandemia. eso es algo pero- interesante, Ajá. que es esta fusión de patrimonio cultural de un asentamiento como puede ser Zacatecas o Guanajuato y el paisaje circundante. Exacto. Eso es parte del valor que tiene esa vista, esas perspectivas y todo esto. Y se habla ahora de paisajes culturales, por ejemplo, se ha declarado paisajes culturales Pues como el Xochimilco. cafetalero, por ejemplo, Sí. en Colombia, ¿no? Que tiene que ver con toda una región y o sea, es interesante cómo esta idea del paisaje Sí. y que a mí me gusta hablar de paisajes culturales porque involucra elementos naturales con elementos culturales, porque finalmente quienes nos apropiamos de estos lugares, los respetamos, tenemos que ser las personas. El caso de Xochimilco es bien interesante porque además para mí es uno de los paisajes artificiales mejor hechos en la historia de la humanidad. Es decir, los canales y las chinampas no son naturales, son No, elementos son artificiales, construidas. Ajá. pero con elementos naturales que respetan el entorno, que contribuyen a mantener un paisaje, un microclima, y ahora hemos ido acabando. Las ciudades, Sí, es que somos es la depredadores. contradicción. Tenemos una ciudad hermosa, Ajá. creo que nos encanta a todos y sin embargo también pues es difícil, Somos a veces como transforma insensibles, mucho ¿no? las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, es que ya no cabemos. No, pero es que no se han dado condiciones en otros espacios para que nos distribuyamos, ¿no? México tiene Aquí un está territorio todo. amplísimo. Es enorme. Y se habló muchas veces de la descentralización y todas estas cosas. Yo sí creo que una ciudad como la Ciudad de México tendría que ya limitar seriamente su crecimiento. Esa especulación inmobiliaria que hay en En la la colonia Roma, del en la Valle. Narvarte, en la Portales, Sí. no, o sea, además ya no hay agua, ya no hay el tránsito, se empieza a ser muy complejo, que no tenemos otros lugares donde hacer el desarrollo. Sé que la parte económica, financiera está en la Ciudad de México. Y esto no se hace de la noche a la mañana, tendríamos que pensar en un proyecto a 20, 30 años, porque hay otras Ahí ciudades están los hermosas. planeadores Ahí territoriales, están los planeadores ¿no? territoriales. Que no se les ha dado suficiente valor a las propuestas que hacen, porque ellos estudian todo el fenómeno de cómo nos vamos desplazando y cómo deberíamos de generar condiciones para que nos movamos a otro espacio. Nosotros ya no, ya estamos más grandes. Como Y para sin decir, embargo, ya ¿cómo llegar a mi casa? se han hecho proyecciones que pues, las grandes urbes van a seguir Sí. creciendo. Yo digo, si tenemos las herramientas, tenemos la tecnología inclusive para transportarnos rápidamente, con otras, el tren y todo esto, entonces podrías vivir a 200 kilómetros de la Ciudad de México Sí. o 200 y desarrollar otros polos, no sé, Tabasco, Campeche, pero hacerlo con orden. Porque Mérida ahorita está No, teniendo un bueno. boom, es una ciudad preciosa, pero no están haciendo ciudad. No. Y parte de patrimonio, de reutilizar, está bien que se aproveche y que se haga, porque además hay una serie de pequeños poblados tradicionales alrededor. Preciosos. Lo está engullendo
la especulación inmobiliaria y no están haciendo ciudad, no están haciendo una planeación del territorio y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y sin embargo, sigue prevaleciendo el modelo de máxima ganancia, depredar el medio ambiente, depredar el patrimonio cultural. Mérida no lo vamos a acabar. Sí, yo tuve la fortuna de ir a Mérida la primera vez en 1994 y de ahí para el Real he ido 2 veces al año, ¿no? Las vacaciones de verano de la UAM me quedaba en Mérida, entonces la conozco cómo ha crecido. Y me llamó la atención que Paseo Montejo de repente ya no tenía aquellos edificios patrimoniales, sino unos edificios de 2 pisos con cristales que ya estaban muy envejecidos, de estos que ponen como metálicos y que no se conservan bien, el sol es muchísimo, las tormentas son tremendas. Y yo decía, ¿cómo pusieron en Paseo Montejo? Y yo no era ni patrimonialista, ni arquitecta. Simplemente la visión de ese paseo es muy bonita con las construcciones tradicionales. Y ya me tocó ver cómo empezó a crecer hacia Progreso. Y el Y ya la tráfico empieza a ser última, un problema. y antes de la pandemia ya había un edificio como de unos 30 pisos, ¿no? Rumbo a Progreso. Y dije, esto no va bien. Y no hay que estar en contra de los edificios altos, pero hay que seleccionar bien dónde quedan ¿Dónde y mejor. cómo? Yo quiero ver el próximo huracán que caiga por ahí. Y generar, como te digo, o sea, yo he visitado recientemente varias veces Mérida por intereses personales, pero de repente hay unos fraccionamientos conjuntos muy bonitos, pero llegas en terracería. Entonces, están haciendo los conjuntos por todos lados y no están haciendo ciudad. Porque la ciudad no es solo tener una casa con las amenidades, ¿no? Y no es para ponerle aire acondicionado. El lugar donde convives con la gente. Y eso no se está haciendo. Y, en fin, es un reto. Y por eso el patrimonio edificado, uno no solo reutiliza los espacios, también uno puede reutilizar y rescatar conceptos y formas positivas de convivencia en los espacios. La historia nos enseña muchas cosas. El uso de los materiales tradicionales, como dices, si vamos a construir, hace un calorón y sin embargo tenemos la capacidad de desarrollar espacios bioclimáticos y no los hacemos. Seguimos haciendo edificios, casitas de 250 donde el calor con una losa de concreto cuando podemos buscar alternativas. Tenemos la sabiduría y sin embargo la parte, lo más barato, lo más rápido, lo más económico, en fin, la pero las casas, fíjate, las casas tradicionales de ciudad que son de una planta que tienen un pasillito lateral, no usaban aire acondicionado, muchas celosía, pero ya las siguientes que hicieron, todos son con aire acondicionado que implica el calor hacia el medio ambiente, al planeta, el gasto de luz. Y bueno, ya cuando están haciendo edificios, tiene que haber forzosamente aire acondicionado. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, es una decisión que tenemos que tomar. También es cierto que las grandes ciudades el suelo es muy caro, la infraestructura es muy cara, entonces por eso la idea de este concepto de recuperar la ciudad central y todo esto, y está bien, como concepto está bien, pero también las ciudades tienen sus límites, ¿no? Entonces, creo que México tiene un territorio vasto, tiene posibilidades de acomodarse mucho mejor y cuidar nuestro patrimonio cultural y natural. Y ahí hay lecciones de cómo se puede construir más en armonía con nuestro entorno, pero también que guardemos y extendamos y obviamente actualicemos estas formas de habitar el espacio que permita la convivencia. Nos hace falta. Y ahora con los celulares y todo, que a veces estamos uno al lado del otro y no somos capaces de dialogar. Pero fíjate, yo creo mucho en los jovencitos, y se los digo cuando estoy con ellos, que gracias a que tienen estos aparatos y que manejan también las redes, pueden compartir el conocimiento porque están en la universidad, ¿no? O sea, sí pueden seguirle sacando la foto a la tía que se cayó en una boda o al amigo que se puso borracho, pero pueden hacer contenidos de lo que aprenden en la universidad, porque el privilegio que tenemos todos es que yo en el caso trabajo en la universidad, tú también, y de alguna manera estamos en un entorno donde el conocimiento se genera, donde hay discusión, donde hay reflexión, y los jóvenes que están estudiando aquí están en eso. No, y esto tienen que contribuir. Medios de comunicación también
hay que admirarlos porque nos permite estar en contacto a veces Sí. a kilómetros, a miles de kilómetros y poder estar instantáneamente en comunicación Es una maravilla. con las personas con las que necesitas o quieres estar en comunicación. Entonces, no estoy en contra de la tecnología. Yo creo que la tecnología es una herramienta que hay que Usarla y usar potenciar. y explotarla en el buen sentido, pero que eso no nos lleve al aislamiento entre personas, porque Sí, tenemos que estar así en las es, dos, en en las las dos, dos partes, ¿no? ándale. Mira, te manda saludos Alicia Hernández del Colegio de Bachilleres. ¡Hola! De la Subdirección de Orientación Educativa presente. ok. Muy interesante el tema. Gracias por estar aquí, Alicia. Ya somos hermanados Así es. con Colegio de Tuvimos la Bachilleres. visita el viernes Sí, el viernes pasado. estuvimos aquí un día en la UAM y vamos a tener ahora el jueves Otro. bachilleres por acá. María Luisa Serrano Islas también está mandando saludos. Y te iba a decir que, ¿qué se siente? Bueno, no. Cuando tú eras jovencito, bueno, sigues siendo joven, seguimos siendo muy jóvenes. Cuando tú estabas en la prepa, ¿tú ya sabías que ibas a ser arquitecto? Me imagino que hacías ejercicio, porque siempre has hecho ejercicio, ¿no? Pero seguro hacías ejercicio, andabas con tus amigos, andabas de coqueto por ahí, no sé. Y tú decías, tengo que elegir área, clarísimo sé que me voy al área 1 o 2, Sí, porque voy a arquitectura. es difícil. Yo digo que cuando uno está en la secundaria, terminando secundaria, empezando la prepa, empieza a surgir a qué me quiero dedicar toda la vida, ¿no? Ujú. No me preguntes por qué. A mediados de la prepa yo ya sabía que quería estudiar ¿De arquitectura veras? y es Qué decir, aplicado. no es una cuestión de habilidades, es una cuestión que así Ujú, lo sentí. ujú. Y es una gran ventaja. Y sin embargo, también hay personas, por ejemplo, que terminan estudiando una cosa, pero también son capaces de De hacer otra. hacer, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una que no me oiga mi hermana. Ella estudia economía, Ujú. ¿no? Aquí en Guam, Xochimilco. Es que ustedes son una familia Guam, Xochimilco. Ahorita Guam, te platico de eso, cuéntanos pero esto. Antes ella de... estudió aquí y sin embargo Ujú, se ha dedicado a la educación. Ya hizo su maestría y su doctorado en eso, trabaja en la ujú, pedagógica. ujú, Entonces, es difícil escoger y sin embargo uno tiene que seguir ujú, digamos, su sensación, ¿no? ujú. Y lo bonito yo creo que de la universidad es que te da una serie de bases y no quiere decir que tengas que quedar encasillado en ese lugar. Exacto. El ser arquitecto también puedes dedicarte a cuestiones de educación o te puedes dedicar a cuestiones de No, computación. mil cosas. Claro, a mí me gusta mucho lo de proyectar y Ujú, construir y todo esto. Lo he tenido que poner a un lado desde ujú, hace algún tiempo. ujú. Pero lo que quiero decir a los jóvenes es que pues traten de seguir lo que Te sientan, apasiona, lo que les ¿no? apasiona. Por supuesto, siempre dicen, no, pero ¿para qué eres bueno? Mm, Bueno, tú puedes ser bueno para lo que te gusta, ujú. aunque seas bueno para algo, pero si no te gusta, Sí, me ¿no? parece que tienes la capacidad de aprender a hacer eso Ujú. que te gusta. O lo que es peor, ¿cuál es la que pagan más? Sí, es cierto que esa es una parte de la decisión, Ujú. pero si estás en algo que no te gusta, es difícil. Pero No hay también, manera. si eso fue, y en el momento, yo he conocido muchos colegas que la formación universitaria de todos les ha servido para Para después girar. ajustarse, porque de todos modos es Ujú, conocimiento, es cultura, ujú. es saberes, Es una calidad de es vida cuestiones diferente. metodológicas, Ujú. cuestiones porque uno no solo aprende El tema, cosas, no. conocimientos, uno aprende habilidades. Yo creo que es algo que Ujú. fomentamos mucho aquí en Guam Sí, Xochimilco, el saber trabajar en equipo, el saber ujú. investigar, el Resolver saber problemas. establecer una serie de... Ujú, Y eso es universal, ¿no? Sirve ujú, para el arquitecto, pero sirve para el médico, pero sirve, ¿no? ujú, Entonces, por supuesto hay que tratar de perseguir lo que a uno le apasiona. ujú, Claro, también es cierto que uno tiene ciertas habilidades para algunas ujú, cosas, pero yo nunca he creído, si tú eres bueno para eso, tienes que hacer eso. Bueno, ujú, es que a mí me gusta lo otro, ujú, pues te va a costar a lo mejor más trabajo, pero te ujú, puedes habilitar en lo que a ti te gusta, ¿no? ujú. Gracias por compartirnos eso. Fíjate que a mí me gustó mucho la historia que contaste de tu familia. Alguna vez la contaste en un evento Sí, público, somos muy creo que guam. sí, es de esas familias Guam.
Bueno, mi papá, nosotros somos de Guadalajara, apenas de Guadalajara. Cuando era ¿Allá en la UAM, naciste? sí, Ah, mira. somos tapatíos. Esa es una pregunta para de esos concursos de preguntas. Quien no haya visto la charla no la podrá El responder en una chiste es trivia que abrió la UAM en Ajá. 74 y mi papá dijo, vámonos a por acá. México. ¿Él qué Entonces, profesión tiene? él es economista, bueno, él de formación fue contador público. Mm, Pues estudió un doctorado en economía y mm. bueno, llegó a la UAM en 74, ¿Cuándo se fundó? cuando se fundó. Ah, es de los Es fundadores. de los fundadores, aunque después se fue nos fuimos un par de años fuera Ah, del país y luego ya regresamos de manera definitiva en el 76, ujú, o 77. El chiste es que cuando regresamos, mi papá regresó a la UAM ujú. y ya desde 77 en adelante se quedó. Mi hermana mayor estudió en Iztapalapa, Manuel estudió en Iztapalapa, mis dos hermanos mayores. Yo entré a Xochimilco, mi mamá entró a Xochimilco ¿Tu mamá entró a estudiar después? tenía en ese entonces 38, 39 años, Ah. pero tuvo a sus hijos, pues como era ¿Cuántos son muy joven, ustedes? 6. Después de que ya todos ¿Tuvo a habíamos los hijos? crecido y dijo, a ver, yo quiero estudiar. ¿Ya que estaban en la universidad ustedes? ¿Sí? Yo coincidí 2 ¡Guau! años con ella. ¿De Y muchos verdad? compañeros decían, es profesora. Dije, no, No, está es mi mamá. estudiando. Ay, qué bonito. Entonces, Ajá. ella estudió aquí, Gabriela estudió aquí. ¿Qué estudió aquí ella, tu mamá? Ella era sociología, ella es Mm. socióloga, fue Ujú. socióloga. Gabriela estudió aquí economía, yo estudié arquitectura y en Iztapalapa Manuel estudió economía. Que estaba acá, ¿no? Él está aquí, Está aquí ya en está por social. Es jubilarse. lo que me enteré. Carmen estudió psicología y Alberto estudió ingeniería electrónica en En Iztapalapa. Iztapalapa. La única que no estudió fue la más pequeña. Ajá. Ella se dijo, yo me voy a la UNAM. Yo me voy a Timbuktu, no quiero nada. Pero Ya me harté. todos trabajamos en la universidad. Entonces somos Una de familia hecho, guam. Por ejemplo, Betty, mi esposa, Ah, Betty García Coch. fuimos compañeros y ella fue profesora de arquitectura también. Y cuando ustedes se fueron a España, creo, yo cubría su plaza temporalmente en Fíjate, diseño. fíjate. Ajá. Y Yo es decía, que te ojalá digo, y se queden allá, pero no, el regresaron. esposo de mi hermana mayor, Eduardo Ibarra, en Ajá. paz descanse, falleció, también fue alumno de Iztapalapa, profesor. Mm, Entonces somos una familia muy guam. guam. Ajá. Y bueno, y ahora todos trabajan en la pedagógica, en el CIMBESTAF, En la parte UAM sobre la y en educación la y la UNAM, ¿no? investigación. O sea, Eso es algo lindo, ¿no? es un espacio privilegiado. Sí. Sí. Y sin embargo también hemos podido dedicarnos a la arquitectura, Ujú. porque siempre he Sí. pensado que los arquitectos, también hay, claro, arquitectos que son muy teóricos y que necesitamos de todo, Ujú. pero para enseñar la parte de diseño, y eso creo que es importante haber Y de practicado construcción, ¿no? algo de diseño. Porque no es lo mismo cuando tú diseñas, también vas aprendiendo y vas evolucionando Sí. como arquitecto y hay cosas que, una cosa es el papel y otra cosa es cuando ya lo dices, ay, no salió igualito, ¿no? Ujú. No. Es interesante. Sí. Y entonces yo les recomiendo mucho Hacer la práctica de hacer su la práctica disciplina. y eso va para todos, Ujú. ¿no? La sociología también se practica, la administración y Ujú. y bueno, creo que aquí en Xochimilco esta idea de teoría y práctica son cosas que Pues son qué muy bonito se ha de importantes. sentir ser de una familia guam, haber sido estudiante, que tu mamá haya sido tu compañera Sí, 2 años. compañera estudiante mientras estabas aquí y que hayas tenido la oportunidad también de colaborar. Yo te decía el otro día que independientemente de un cargo que ocupas ahorita como rector y que bueno, es un sueldo adicional y que las becas y todo lo que implica un puesto es importante, pero el trabajo en una universidad pública o en una institución pública es también una parte de servicio social, porque va más allá de tu horario. O sea, estar tantas horas en los consejos, escuchando, reflexionando, tratando de descubrir cómo en equipo tomar las mejores decisiones que en ese momento consideran que son las más adecuadas para el momento y para el futuro, es muy difícil. Pero yo creo que eso es algo que nos atañe a todos. a quién, desde quien se responsabiliza, por ejemplo, Ujú.
no sé, de la limpieza o de los viajes que hacen nuestros choferes o sea, profesores, o sea, a todos nos compete porque finalmente esta es una universidad pública y tenemos un compromiso con la sociedad. Con la sociedad. Y estudiar aquí, y los chicos, yo les digo, cuando hacemos las bienvenidas, a ver chicos, ustedes desafortunadamente no tenemos 40,000 lugares. No. Cada año entre 35 y 40,000 personas quieren entrar a la UAM Xochimilco. Es muchísima gente. Y solo tenemos 3,800 lugares cada año. Entonces, ustedes también son privilegiados. Hay que también, como compromiso con la sociedad y con quienes no han podido entrar, ustedes tienen que tratar de cumplir los 4 años y medio máximo. Porque hay que también dejar el lugar a los demás, ¿no? Exacto. Entiendo que tampoco es tan lineal, porque luego la sociedad ha cambiado mucho. Ahora muchos de los estudiantes tienen que trabajar, algunos tienen familia y todo eso, pero de todos modos no deja de ser un compromiso, a todos nos compromete. Es un espacio de privilegio, yo siempre lo he pensado, privilegio en el buen sentido porque es un trabajo que hacemos para la sociedad. ¿No? Tenemos el privilegio de trabajar para la sociedad y por eso nos compromete. Entonces, bueno, no nombré a Hazel León, también de Colegio de Bachilleres presente, de orientación educativa. Es que fue nuestro enlace para hacer todo esto. Trabajamos mucho con Pilar Berrios y Leslie Ortiz, Ivonne Paniagua. Todos los que han estado aquí viéndonos, hay mucha gente viéndote. Pero no se atreven a decir cosas. Se nos estaba olvidando decir que además en todo esto de la reutilización, tratando de que no se me pase, creamos el grupo del área académica en una maestría, porque consideramos que la maestría es muy importante, que bebe de esta tradición que los primeros profesores, como decía Tania y compañía, Rodolfo y compañía, vieron y esta idea de la preexistencia. Ahora hay una maestría profesionalizante que se puede estudiar aquí en la UAM Xochimilco, que no es restauración, es reutilización, es la conservación del patrimonio que tiene un valor, todos esos valores que decía, a través del proyecto de arquitectura nueva, que le dota de un nuevo uso y como a mí insisto en esta idea de un nuevo lugar en el lugar de siempre. Es decir, ese para mí es el gran reto. Cómo mantienes la identidad del lugar y a la vez le das una vida nueva y le aportas. Se trata de enriquecer el patrimonio a partir de su valoración. Entonces, tú no puedes intervenir en un lugar, por muy modesto que sea, sin primero conocerlo y valorarlo, ¿no? Todo tiene un valor, todo tiene un valor, ¿no? Esta maestría me imagino que es como cada 2 años, porque aquí en la UAM es cada 2 años los posgrados, creo que arrancamos, si mal no recuerdo, en 2009. Entonces sería 2011, 2013, a mí me tocó 2015, ser el primer 2017, coordinador 2019. de esta maestría. Ya tenemos, creo que pues yo vamos creo ya que en por este año se ha de abrir la convocatoria. Ya de hecho ya se hizo la selección. ¿Sí? Sorry. Entonces van a tener que esperar otro momento. Pero cada 2 años abrimos, sobre todo para poder atender adecuadamente al grupo. Estén pendientes, también dan conferencias y coloquios de investigación donde dan a conocer lo que está haciendo. Lo que se hace, anualmente hacemos un coloquio, casi siempre en Casa Galván. Nos gusta trabajar mucho allá. Pues es un lugar patrimonio. Y es un lugar reutilizado. Claro. Pues tenemos, la propia UAM tiene Casa del Tiempo, la primera imprenta, la Casa Galván y la nueva de, no sé si ya está en uso, la Leonora Carrillo, ¿no? Bueno, pero esa la tenemos, pero en algún momento se pondrá en... Javier, muchísimas gracias por haberme dado esta charla. No, al contrario, gracias por invitarme y un poco también, pues, eso que la verdad es que a mí me apasiona. Yo sé. Y ya no tienes mucho tiempo ahorita de platicar. No, pero ya pronto vamos a regresar a eso y, pues y estoy contento porque tengo planes de escribir un par de libros sobre reutilización. Entonces seguramente ahora en un sabático próximo voy a poder aprovechar para sacar todo este material que hemos acumulado. Y hemos tenido pues profesores que han podido escribir y esto, por ejemplo, Leonardo Meraz sacó varios libros. Rodolfo Santamaría, muy acabamos bello. de presentar su libro sobre
Arquitectura del siglo XX en el Centro Histórico. Es un libro fabuloso. Y este libro que sacaron ahora con los 50 años que se llama Patrimonio. Sí, también, también. Pero yo quiero hablar sobre la reutilización y pues vamos a seguir pues haciendo lo que nos gusta y además que quede un material de consulta. Y pues se nos va a llevar allí un par de añitos, pero que ya pronto los vamos a tener para regresar ahí con el alumnado y trabajar con ellos, ¿no? Pues buena suerte en todo lo que, muchas gracias, lo que viene. Y te quiero agradecer que cuando regresamos de pandemia, que ya estabas como rector, que yo transmitía desde Zoom, desde mi oficina y grababa, y Óscar, como siempre, me ha ayudado en toda la edición, me sugeriste que hiciéramos mejor las charlas en un foro para profesionalizar el trabajo. Y bueno, eso te lo agradezco eternamente porque esto ha permitido que tenga una mejor manera de hacerse las cosas. Y bueno, gracias a Óscar y a mis compañeros, sí, pues muchas gracias podemos dar un programa mucho más profesional por bien de la universidad y que hemos podido platicar con tantos investigadores de la UAM Xochimilco porque hacen cosas maravillosas todo. Entonces creo que muchas de las personas que no conocen bien a la UAM pueden a través de este medio conocer quiénes son los que están dentro de ella, los investigadores y las investigadoras y todos los temas que hay que son diversos, ¿no? Es muy, muy rico. Y que además son temas que se tocan. Todos. O sea, esta idea de la interdisciplina, multidisciplina es real. Exacto. El espacio tiene que ver con, por ejemplo, cómo conoces a los usuarios, pues a través justamente de aspectos de carácter sociológicos, antropológicos. Entonces trabajamos siempre con las ciencias sociales o cómo conservas y cómo haces una planta de tratamiento, pues ahí está la gente de los biólogos que saben cómo se deshace. Entonces el trabajo es y hemos tenido la oportunidad de varios de los proyectos trabajar con diferentes personas que a través de encuestas, herramientas propias de cada disciplina te ayudan a hacer una mejor arquitectura, por ejemplo. O pues seguramente la arquitectura que puede ayudar a lo mejor a sanar mejor a los pacientes. Sí, ¿no? Claro, no, bueno. Entonces, todo eso, pensar siempre que lo tenemos que solucionar de manera colectiva y juntar los saberes, las experiencias, y vamos a tener un mundo mejor en ese sentido. Que ese es finalmente el papel de la universidad, aportar a una mejor sociedad, calidad de vida, condiciones, y pues que tengamos siempre un respeto por las personas, ¿no? Y ese respeto se refleja en el respeto a nuestro patrimonio. Muchas gracias, Javier. Gracias. Pues muchas gracias a todos. No te vayas, déjame despedirme y agradecer a mis compañeros técnicos de la sección de producción videográfica y sonorización, con Óscar Zavala al frente, a la doctora Marta Isabel Flores, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria y difusión cultural, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto a quien está ahora presente, al doctor Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, por apoyar este programa de divulgación. Buenas tardes y nos vemos el jueves. Gracias.